Bien, amigos, estamos en horas extras y hoy es domingo 17 de abril del año 2022. Hoy el gobierno del PRM, encabezado por el presidente Luis Abinader, cumple 608 días de ejercicio en el poder. Hoy, 17 de abril, termina con el domingo de resurrección la Semana Santa del 2022. Es un día para nosotros los dominicanos doblemente importante. Primero, es la fecha en que se inicia un nuevo arranque en el trabajo. Y también es la fecha que, como el gobierno cumplirá 2 años en agosto, pero 2 años de haber sido electo en mayo, pues se inicia también otra etapa. En el área de República Dominicana normal, en tiempos normales, enero es un mes que generalmente hasta Reyes no tenemos una actividad ni tampoco se han comenzado a ejecutar propósitos. Tenemos después del Día de Reyes, tenemos el 21 de enero, que es nuestra fiesta de nuestra Santa Protectora, Nuestra Señora de la Altagracia. Termina enero y viene el mes de la patria, febrero, con actividades que tienen que ver con la independencia nacional, tienen que ver con el nacimiento de uno de nuestros padres de la patria y tiene que ver con el mes del carnaval en muchas comunidades de nuestro país. Lo que significa que República Dominicana realmente arranca después de Semana Santa. Y hoy es una fecha importante para nosotros hacer propósitos. ¿De qué? De que hoy 17 de abril, enero, febrero, marzo, 3 meses y medio y abril 17, fueron meses llenos de problemas. Y no quiere decir que los problemas han desaparecido, pero por lo menos tenemos un respiro. Y es que la pandemia más o menos se puede descontar que ha cedido bastante. Nosotros podemos iniciar todos juntos una serie de propósitos basados en realidades como un país que ha sufrido los problemas de otras naciones con la pandemia. Previamente tuvimos problemas electorales en el 2020, en que no solamente se movieron todas las fechas que estaban previstas para hacer elecciones, sino que sale del poder un grupo político que había estado gobernando República Dominicana por 20 años. Y realmente el grupo que entra es un grupo complejo porque lo encabeza un joven político comparado con aquellos líderes que teníamos en el pasado, que por primera vez asume el poder, con un partido
relativamente joven y producto de una división y no mayoritario. El partido que se queda en el poder, que sale del poder, es un partido que todavía es mayoritario, con un elemento: todas las organizaciones políticas que están vigentes en República Dominicana han sufrido divisiones importantes. La tuvo el PLD, sobre todo en un momento crucial que le da el triunfo o los votos que faltaban al grupo ganador. El PRD se divide y la mayoría forma el PRM. El PLD se dividió y la minoría forma la Fuerza del Pueblo. Pero los dos, uno mayoritario y otro minoritario, fueron determinantes en estas elecciones y van a ser determinantes en el 24. Entonces, nosotros tenemos que actuar en forma individual y en forma colectiva. La situación no es fácil, pero tenemos que entender que no podemos agravar una situación que aparentemente ha disminuido la presión, creándonos nosotros mismos problemas. Por ejemplo, la oposición arreciando contra el gobierno tratando de tener mayoría y un pueblo buscando su mejoría. La situación no es fácil, pero si nosotros entendemos qué es lo que hay que hacer, primero, todos debemos de, a partir de hoy, proponernos trabajar, rendir y producir. No tratar de demandar condiciones que están por encima de las posibilidades, tanto del gobierno como del sector privado. Solamente el mantener lo que tenemos, los que estamos trabajando, debemos mantenerlo. Y ese es el principal propósito, debemos de ponernos a trabajar. Pero hay mucha presión política por todas partes. Y justamente después de Semana Santa, en el segundo año de un gobierno, se inician las gestiones para que en el año 24, dentro de 2 años, ya los partidos políticos tengan armadas sus candidaturas, para que un año antes comiencen a promoverse tanto los candidatos a presidente y a vicepresidente, el Poder Ejecutivo, como los candidatos al Poder Legislativo. El Poder Legislativo nombra el judicial, el Poder Ejecutivo nombra el judicial y la administración pública. La situación es que esta vez no vamos a tener una lucha por una habilitación de un presidente que está habilitado para ser candidato presidencial. Esta vez no tenemos que modificar ya unos estatutos que le prohibían al candidato de su partido ser reelecto. Luis Abinader es el presidente y tiene todas las posibilidades de ser el candidato de su partido para un nuevo periodo presidencial. Pero en su partido
dos figuras se han propuesto a cerrarle el paso a un partido y a un presidente que ya de hecho no tiene los aliados que tenía en el 20, y ellos van a tratar de ganar, y lo único que van a lograr es disminuir la fuerza de su partido, porque todo el mundo sabe que Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara no tienen la estructura para poder competir, primero internamente con Luis Abinader, y segundo, si se van a formar parte de otra organización política, no van a poder competir y solamente le harán daño a una reelección de Luis Abinader y de el PRM. ¿Qué está produciendo? Está produciendo la expectativa de hasta dónde puede crecer Leonel Fernández para realmente lograr convencer a otras fuerzas políticas, que puede ser el PRD, el mismo PLD, que fue su partido 20 años, de que él podría conjugar fuerzas para ganar unas elecciones. Por otro lado, uno se pregunta, Danilo Medina es el jefe político y presidente del PLD, que hoy es el partido político mayoritario, pero que están a la expectativa en muchos sentidos. Primero, todavía no tienen su candidato presidencial. Hay 3 personas que podrían ser. Segundo, el presidente no puede ser candidato presidencial porque se lo impide la Constitución. Tercero, es difícil que un líder, presidente de un partido, que no pueda ser candidato presidencial, tendría que apoyar a uno de sus aspirantes. Y finalmente la gente se pregunta, ¿se irá solo con su candidato o apoyará al gobierno en un pacto o apoyará a a Leonel Fernández con un pacto? Difícil, porque el gobierno insiste en la lucha contra la corrupción y el PLD está muy preocupado porque le toque a mucha gente más de la que les ha tocado. Por otra parte, si la posibilidad es con Leonel Fernández, si no se pusieron de acuerdo antes, ¿qué podría ocurrir que se pongan de acuerdo ahora? Difícil. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Se proyecta que en una primera vuelta los partidos Revolucionario Moderno con Luis Abinader, Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, Partido de la Liberación Dominicana o con Margarita Cedeño o con Abel, el alcalde de Santiago, o con Domínguez Brito, que son los 3 posibles, y el PRD con Miguel Vargas o con una mujer que ellos coloquen en la fórmula electoral para la primera vuelta. La segunda vuelta, que casi seguro va a ocurrir, entonces habría que esperar cuáles serían los arreglos y los acuerdos para que el PLD decida por quién mandar a votar, si por el gobierno o por la fuerza del pueblo,
o la fuerza del pueblo por quién mandaría a votar, si por Margarita o por Luis Abinader. El PRD seguro no va a tener un papel importante, pero sí tendrá un papel importante en la posibilidad de sumar votos. Esa situación nosotros quisiéramos que no se agrave, porque si nosotros comenzamos mañana a trabajar en una campaña política muy abundante, nosotros vamos a dejar de trabajar y vamos a cerrarle el paso a gestiones gubernamentales que requieren de la atención del presidente de la República. La situación no es fácil. El presidente tiene líneas muy claras que se critican. Bueno, es el papel de la oposición, pero el presidente no quiere problemas. Por tanto, no está claro que no es un gobierno de izquierda. Está claro que es un gobierno que todo lo que va a hacer es seguir las líneas de Estados Unidos. Entonces, ese gobierno no va a tener problemas porque en eso está claro. Tiene problemas de recursos, no tiene dinero para cubrir un presupuesto que pasa del billón. ¿Qué hace? Se propone buscar dinero en el sector privado mediante inversión extranjera, alianzas público-privadas y la variedad de fiduciarios. Todo eso es el esfuerzo que hace el presidente para poder conseguir trabajo para las personas y que se mantenga el país marchando. Esto es lo que a partir de mañana nosotros vamos a ver. Que el presidente corta muchas cintas y da muchos picazos. Tiene que cortar cintas, dar picazos y seguir trabajando 8 horas dando picazos y 8 horas en asuntos de Estado. No tiene más alternativa. Nosotros tenemos que entender, debemos de entender que el trabajo de presidente hoy no tiene nada de envidiable, porque a pesar de que ya nos hemos quitado la mascarilla, nos hemos quitado el distanciamiento y más o menos estamos dentro de una situación normal, no significa que los efectos de esa pandemia, sobre todo los efectos económicos, han desaparecido. Vamos a ver si las personas lo entienden y sobre todo los políticos entienden que lo más importante no son ellos, son los que componen el país. Todavía no ha arrancado una campaña para lograr que cada organización política busque más de 200 candidatos al Congreso, más de 200 candidatos a alcaldías, y eso cuando arranque va a ser demoledor porque no hay recursos. Ya hay experiencia de que los que se dedican al juego de azar, los que se dedican al narcotráfico y los que se dedican a que le mantengan sus privilegios de importaciones sin pagar derecho, ellos tienen que pensarlo 2 veces porque esa situación cada día es peor. Por tanto, un Estado quebrado que no puede usar sus recursos y una amenaza constante de que usa dinero ilegal puede caer preso automáticamente. Mientras tanto, la justicia, el Ministerio Público sigue su trabajo y
ese es otro capítulo que hay que darle seguimiento aparte. Hay una reforma constitucional en ciernes, pero también hay muchas leyes pendientes. Vamos a ver cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. No hay mediadores. No hay mediadores que puedan decir, presidente Abinader, Miguel Vargas, Leonel Fernández, Danilo Medina, vamos a tener una reunión. No hay nadie que le pueda hacer un llamado, no hay un Agripino, no hay un Rafael Herrera. La situación es preocupante, pero el pueblo no es tonto. Nosotros no vamos a dejarnos llevar por corrientes que tratan de pescar en ríos. Si armamos un rebú, salimos beneficiados. Eso es lo que mucha gente ha jugado siempre. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y vamos a continuación con las informaciones que nos están llegando, comentárselas y aplicarlas al día de mañana. Cosas que deben ya cesar y que no se deben seguir manoseando, y cosas que hay que iniciar o darle continuidad. Y sobre todo, que tenemos que decir, el que critique tiene que plantear una solución. Ojalá que el presidente, cuando le hagan una escrita, le diga, ven, tú tienes razón, ahora dime qué hago. No tienen respuesta, criticar por criticar. Vamos a hacer una pausa. Antes vamos a decirles, gracias a la General de Seguros, Tranquilamente Seguros, les llega este programa de hoy, domingo, horas extras. También Natrafen Plus de Disfármaco, fiebre y dolor, Natrafen Plus. Sus electrodomésticos y sus muebles están en L&R Comercial, sin dinero. Usted puede firmar obligaciones para pagar mensual su cuota, porque todos calificamos en L&R Comercial. Pausamos.